Está a cargo de nuestro hermano Ricardo. Adelante, hermano Ricardo. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo saben esta tarde? ¿Bien? ¿Se están gozando, hermanos? Amén. Vamos a seguir gozándonos con la palabra del Señor, hermanos, que se encuentra en 1 Samuel 22. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Y el título de hoy le he puesto Sal de la cueva. Sal de la cueva. Cuando lo tengan, denme un amén, por favor, hermanos. Y dice la palabra de Dios así, hermanos. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por esta hermosa tarde, Señor, que nos has dado, Padre Santo. Que tu palabra sea expuesta en esta tarde, Señor, y que almas vengan a ti, Padre. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Entonces miramos que el rey David andaba huyendo, andaba corriendo y se fue a meter a una cueva. ¿Ok? El rey David, y muchos de nosotros ya sabemos la historia de David. La historia de David fue el gran campeón de Israel. Amén. El que venció a Goliat. Amén. ¿Lo venció o no lo venció? Ok, entonces miramos que David no era alguien, era alguien que pues era un hombre de batalla, ¿verdad? Y lo miramos que está huyendo en una cueva, se está escondiendo, hermanos, ¿ok? Miramos que hay miedo en él, ¿ok? Esa persona que la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Esa persona que su popularidad iba subiendo. Entonces miramos que David aquí, lo miramos escondiendo, huyendo en una cueva. Medio raro, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que David estaba huyendo en una cueva? ¿Cuántos sabían? Ok, entonces en el texto nos dice que él estaba huyendo. Él estaba con miedo, con temor. ¿Por qué huía David? Bueno, porque también la historia nos dice que tenía un enemigo que se llamaba Saúl, el actual rey de Israel, el primer rey de Israel. Entonces, Saúl andaba huyendo David andaba huyendo porque Saúl lo quería matar. ¿Ok? ¿Por qué lo quería matar Saúl? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Saúl que él no más iba a ser rey de Israel, que la familia de Saúl iba a ser quitada del reinado de Israel, y que él había encontrado a alguien conforme al corazón de él. Así dice la escritura. Amén, hermano. Entonces Saúl se enoja, empieza a tener celos y empieza a averiguar de quién está hablando Dios, porque Saúl no sabía que se refería de David. Pero él, oyendo la fama, oyendo el éxito que estaba teniendo David, él empieza a sospechar que la persona que iba a tomar el reinado iba a ser David. Entonces empieza a perseguir a David. Entonces empieza a tener envidia hacia él, celo hacia él, y empieza un pleito entre estos dos hombres. Entonces David empieza a correr por su vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué huye David? Porque tenía temor, hermanos. Si alguien lo quiere matar a usted, pues obviamente va a correr. Obviamente le va a tener temor, ¿verdad? Si alguien lo quiere dañar, pues obviamente vamos a correr para que no nos hagan ese daño. Entonces, por eso David corría. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Sí, el gran campeón de Israel tuvo miedo. ¿Es mal tener miedo, hermanos? No, somos humanos. Él fue humano, él tuvo miedo, él tuvo temor. También podemos ver que otra razón que él corrió es para encontrar protección en una cueva. ¿Ok? En esos tiempos, hermanos, las cuevas eran cuevas grandes, ¿verdad? Largas, de millas, ¿verdad? Y también otra historia nos cuenta que en una ocasión estuvieron los dos en la misma cueva y ni se habían dado cuenta, ¿verdad? Entonces, David también buscaba protección. David buscaba protección del que le quería hacer mal. Y a veces, hermanos, lo más feo y lo más triste de la historia es que buscaba protección de alguien
que David le servía. David le servía a Saúl, hermanos. ¿Ok? Entonces David le servía en muchas maneras. Él era uno de sus capitanes. Él, cuando Saúl se sentía estresado y tenía sentimientos feos, David tocaba el arpa para calmar sus nervios, ¿verdad? David era su escudero en un tiempo. Entonces, a veces, hermanos, lo más triste es que el que tenemos más cerca de nosotros es el que nos quiere hacer mal. Y tenemos que huir de esa persona. Tenemos que hacernos a un lado de esa persona. Entonces, lo que yo miro que fue triste de David, que a la persona que él le servía, esa misma persona le dio vuelta, ¿verdad? Y empezó a tener envidia contra David. Entonces, hermanos, en el tiempo de David, no se ha habido otro rey como David, cuando él llegó al reinado, que tuvo más éxito en toda la historia de Israel, hermanos. David fue el más exitoso, fue el que ganó más peleas, más batallas, y fue el que más extendió sus límites de tierra que fue prometida por primera vez a Abraham. David fue el que conquistó más que todos los otros reyes, ¿verdad? Y el que unió por primera vez al reino de Judá y al reino de Israel. Así que David, en la historia de Israel, para los israelitas, para los judíos, David es el ejemplo máximo de un real rey, de un presidente. Porque David amaba al pueblo. David daba su vida por el pueblo. Entonces miramos que David fue un buen ejemplo para estos hombres que se encontraban con él en una cueva. La lectura nos dice que David no era el único que andaba huyendo, hermanos. ¿Ok? Leemos ahorita en el versículo 2 que otros vinieron a él. Eran como 400 hombres. Y dice que habían aflicción entre ellos. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicción en esta mañana? Ok. Y no es para ver quién es el que está levantando la mano, para que el vecino vea a ver a quién le voy a hacer burla que está afligido. Pero afligido no solo significa, aflicción tiene varios sentidos, hermanos. Otros podemos decir, ¿cuántos tienen tribulación en esta mañana? ¿Ok? Nadie. Bueno, ¿cuántos tienen dolor en esta mañana? Bueno, amén. ¿Cuántos tienen sufrimiento? ¿Cuántos sufren de desconsuelo? ¿Cuántos tienen desesperación? ¿Cuántos tienen angustia? Y si no hay nada de eso acá adentro, gloria a Dios. Somos una iglesia santa, ¿verdad? Que caminamos y que las alas nos van a salir en nuestras espaldas. Buen trabajo, hermanos. Pero esta gente que vino a David en la cueva, tenían aflicción, tenían sufrimiento, hermanos, ¿ok? Entonces ahí les va otra. Si nada de esto les tomó a usted, ahí les va otra, hermanos. También dice el versículo 2 que estos también estaban endeudados. Ahí sí no pueden echar mentiras. Porque yo creo que todos estamos endeudados. ¿Amén? Ok. Y endeudados también quiere decir entramparse. Y muchos nos hemos entrampado con carros del año, con casitas, ¿verdad? Con cosas lujosas que nos gusta, ¿ok? Sí, entonces nos hemos entrampado. Entonces también significa contraer deudas y también significa comprometerse. Entonces esta gente tenía sufrimiento, tenía desconsolación, estaban endeudados, le debían a medio mundo, ¿ok? No solo eso, también termina el versículo 2 que venían con amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Otra palabra para amargura es mortificación. ¿Ok? Mortificación, tristeza. A veces tenemos tristeza. Siendo cristianos tenemos tristeza, hermanos. Y también lo más triste que también significa mortificación es sin sabor. A veces el cristiano anda sin sabor. Podemos estar aquí sentados, hermanos, pero no significa, y por dentro, el que nos conoce por dentro es Jesucristo, es Dios. Y Él sabe que a veces venimos a la iglesia sin sabor. Que todo lo que oímos nos da igual. Entramos, salimos, oímos predicaciones, hasta a veces vamos a comprar el DVD y lo ponemos otra vez, pero no hay sabor, no hay cambio en nuestras vidas. Entonces toda esta gente que vino con David estaban despreciados, hermanos, ¿ok? Ellos, si ustedes miran o están entendiendo la historia, David, habían 400 hombres que vinieron a él, que fueron rechazados por la sociedad, que la gente no los quería, ¿ok? Y a veces el pastor muchas veces habla que a veces nosotros, cuando la gente viene aquí a la iglesia, nosotros les damos el tiro de gracia.
En vez de ayudarlos, les damos una patada, ¿verdad? Y así es como esta gente se sentía. Ellos vinieron a esa cueva donde estaba David, porque querían protección, porque querían temor, porque estaban perdidos, hermanos. Y muchas de las veces así andamos. David era un creyente del Dios poderoso, pero ¿qué estaba haciendo en la cueva? ¿Ah? Así andamos también. Esto no es solamente para los que no conocen de Cristo, esto es también para los que conocemos de Cristo, que estamos en nuestras cuevas y que no podemos salir de esas cuevas. Puede ser rencor, puede ser odio que no podemos sacar de nuestros corazón, ¿verdad? Entonces, miramos el ejemplo de David, siendo el gran rey, siendo el gran guerrero, escondido en una cueva. Y luego miramos que vienen otros tras él, buscando de liderazgo, buscando de alguien que les ayude a salir de sus deudas, de sus aflicciones. Hay un libro que leímos, yo estoy yendo a la escuela para consejería, hermanos, y también después quiero seguir en lo que es psicología. Y hay un libro que nos tocó leer que se llama Men Are From Mars and Women Are From Venus. El hombre es de Marzo y la mujer es de Venus. Ya con ese título está medio raro, ¿verdad? Pero el libro y el capítulo que tuvimos que leer nos dice que a veces el hombre cuando se estresa es necesario que él se meta a una cueva, así le dice el libro. Es necesario que él se meta a una cueva para que él solo empiece a resolver sus propios problemas, para que él solo se aísle y lo deje en paz, pero eso significa que él está en su cueva y que le está diciendo a su pareja, porque el libro se trata de cómo tener una mejor comunicación con su mujer, con su esposa. Entonces, cuando uno está estresado, el libro habla que el hombre a veces tiene que meterse a una cueva. ¿Para qué? Para que él pueda resolucionar sus problemas, para que él pueda pensar más. Pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos dice que salgan de esa cueva. David tuvo que salir de esa cueva eventualmente. Porque si no, no tuviéramos el pueblo de Israel, no tuviera el país de Israel hasta el día de hoy. Entonces sí sabemos que David tuvo que salir de la cueva. Pero la sociedad, el mundo nos dice, hey, está bien que te aísles, está bien que tú te metes a tu cueva, que tú resuelves tus propios problemas. Pero ¿qué encontramos cuando nosotros queremos resolver nuestros propios problemas? Encontramos que no lo podemos hacer. Encontramos que si ese problema es de un problema de, por decir, matrimonial, alegaste una noche y pues en vez de hablarlo dijiste, no, estoy enojado y no voy a hablar de lo que hablamos. Esa noche puede ser 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches y hasta a veces se convierte hasta un mes. Porque tú lo quieres hacer, tú lo quieres arreglar, tú quieres arreglar ese problema. Pero si tú le dices, Dios, ayúdame a salir de este problema en esa misma noche, ahí hay la reconciliación. Amén. Pero a veces nosotros queremos resolver nuestros propios problemas, porque nos gusta estar en esa cueva. Nos gusta aislarnos, entre medios me fastidia la mujer, pues mejor para mí, decimos. Entre medios hable ella, pues mejor para mí. Y no solo puede ser en algo matrimonial, puede ser en un trabajo, en algo del trabajo. Que el jefe te está acusando, que el jefe te está acosando, que el jefe te está molestando, y tú en vez de hablar, te metes a tu cueva y ahí te quedas. A ver qué pasa. Y pasan los 2 años, 3 años, 4 años, ¿y qué pasó? No resolviste nada. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos no meternos a esa cueva? Cuando nos metemos en esa cueva podemos perder la comunicación, no solo con nuestros familiares, pero nos podemos perder la comunicación con los demás, con los de la iglesia, con los amigos, ¿ok? Entonces el versículo 2 dice que hicieron jefe a David, y lo que me gusta de este pasaje es que cómo David enseña el lado humano de él, ¿ok? Él era una persona como usted y como yo, y obviamente él tenía que oír para protegerse, hermanos, ¿ok? Pero Salmo 57, si tienen Biblia, hermanos, hay que buscar Salmo 57. La gente viene a David y David dice, ok, este salmo fue escrito en el tiempo que él estaba en la cueva de Adulam. Entonces, ¿qué va a hacer David para enseñarle a esos 400 hombres a salir de su aflicción? Él va a hacer lo que él mismo hace, que es que David sabía ir a Dios. David tuvo sus tiempos de miedo, de temor, pero siempre vemos que David acurría a Dios, hermanos. Siempre vemos que David
buscaba de Dios. Siempre vemos que en tiempo de miedo, él buscaba de Dios. Entonces él tenía que dar el buen ejemplo a esos 400 hombres. Entonces en el Salmo 57, del 1 al 3 dice, él mismo escribe este salmo cuando está en esa cueva y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de la que me acosa. Entonces él tenía que actuar, él tenía que poner su fe en efecto. Ustedes sabían que en el lenguaje hebreo no existe la palabra fe o faith. La palabra que ellos usan en hebreo es faithfulness, que es en español técnicamente fe en acción. Eso es lo que en la palabra judía, la palabra fe es fe en acción. Cuando ellos usan fe es porque estaban actuando. Y eso es lo que David tenía que hacer. Él tenía que actuar, no nomás escribir los salmos, qué bonito los salmos, los cánticos. Él tenía que poner atrás su fe en lo que él decía. Él tenía que tener su confianza plenamente en Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que miramos de David. También otro Salmo 121 que es bien famoso, que dice él mismo, David lo escribe, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermanos. Entonces él sabía a quién ir. Y nosotros que estamos aquí sabemos a quién ir, pero nos gusta estar en esa cuevita. Nos gusta estar allí haciéndonos los locos, que el tiempo se pase, a ver si las cosas se arreglan ellas solas. No, hermanos. No se van a arreglar ellas solas. Tú tienes que hacer algo por eso. Tú tienes que salir de esa cueva y poner tu fe en acción. Amén. Amén, hermanos. Entonces, David tenía que ser el ejemplo para estos hombres. Dios estaba tratando con David. Él estaba moldeando su carácter porque iba a ser el rey de Israel. Imagínense, 400 hombres endeudados, afligidos. Él como rey tenía que saber, él como el futuro rey, tenía que saber cómo lidiar con ellos, porque Dios lo estaba preparando para algo más grande. Amén. Entonces, si no puedes con 400, ¿cómo vas a poder con una multitud de 1,000,000? No iba a poder. Entonces, esa fue una prueba para David, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos que Dios trabaje con nosotros, Dios empieza a hacer gran obras en nosotros. Cuando empezamos a cooperar con Dios, cuando empezamos a trabajar con Dios, las cosas cambian, hermanos. Amén. ¿Ustedes han tenido esa experiencia? Amén, espero que sí. Que nosotros tratemos con Dios, que nosotros cooperamos con Dios, porque es lo que nos da la salida, es lo que nos da la solución, hermanos. Entonces, cuando dejamos que Dios trabaje con nosotros, Dios empieza a obrar en gran manera. Era una tarea difícil para David, pero lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios, hermanos. En el próximo capítulo de Samuel, en el capítulo 22, nos dicen que ya no eran 400 hombres que andaban con David, ya eran 600 hombres que andaban con David. Ya se había aumentado más personas, ¿ok? Pero ellos tenían que ir a pelear porque los filisteos habían entrado al país y ellos tenían que ir a pelear. Y viene David y consulta con Dios a ver si va a pelear con los filisteos. Bueno, entonces Dios le dice a David, sí, sale a pelear. Pero los 600 hombres tenían miedo todavía, hermanos. Ellos decían a David, hey, nomás somos 600, ¿cómo vamos a salir a pelear? Pero otra vez, él tiene que dar el buen ejemplo, él tiene que poner su fe en acción. Entonces, ¿somos nosotros el buen ejemplo en nuestras casas? ¿Somos nosotros el buen ejemplo en nuestros trabajos? Cuando hay problemas, nosotros tenemos que ayudarle a esos que están afligidos, que son de poco ánimo. Nosotros que conocemos de la palabra de Dios, somos los que tenemos que ser el buen ejemplo para ellos, hermanos. Si no, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les podemos aconsejar? ¿Mandándolos con el compadre? ¿Ah? ¿Mandándolos con la vecina? No, hermanos. Mandándolos a las palabras de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque ahí es donde nosotros encontramos refugio. Ahí es donde encontramos paz. Ahí es donde encontramos amor. Amén. Entonces, en el próximo capítulo de Samuel, 1 Samuel 22, estos hombres que están listos, dice David, pues estamos listos para pelear, vamos a ir a pelear. No, dice, tenemos miedo, vamos. Y se van, hermanos, van y salen. Y ellos tienen victoria, ¿ok? ¿Por qué?
Porque es Dios el que pelea sus batallas, hermanos. Y David lo reconocía, David sabía que no era él, no eran las fuerzas que él tenía cuando tiró esa onda, cuando tiró esa piedra. No eran las fuerzas de él, sí era un chavalo, era un muchacho. Entonces las fuerzas no estaban en él, estaban en Dios. Él sabía que Dios podía ganar cualquier batalla. Entonces él salió y peleó y ganó. Entonces el pueblo recobró ánimo. ¿Ok? Y para eso estamos nosotros, hermanos, los creyentes, para darle ánimo a los que no son, a los que no saben de Cristo, para darle ánimo a los que andan en fe corta, hermanos. Entonces, pobre David, hermanos, él tenía que lidiar con estos, él tenía que hacer los hombres valientes, hacer los hombres de fe. Entonces, todos los malos, David ni tuvo chance, hermano, no tuvo ni chance de escoger a quien él quería. No tuvo chance de decir, quiero a este porque este está más grande, quiero a este porque tiene más músculos, quiero a este porque está güerito, ¿verdad? No, él ni tuvo chance de escoger. Le llegaron todos los malos, todos los malías, todos los que nadie quiere, ¿verdad? Entonces, pero así es Dios, porque Dios transforma a las personas. Llegaron derrotados, llegaron afligidos y Dios los transformó en hombres valientes. Dios los transformó en hombres ganadores. Dios los transformó en gente positiva. Amén. Entonces, David sabía en quién confiaba. Él tenía que enseñarle al pueblo a depender de Dios. Es que tenemos que depender de Dios, hermanos. Si usted le quiere dar un ojo morado al diablo, depende en Dios. Enséñele al diablo que usted depende en Dios y que confía en Dios. Ahí es donde usted le da un ojo morado al diablo. Ahí es donde le da un golpe en el hígado al diablo. ¿Por qué? Porque él dice, hey, entonces tu Dios es este. Ok, está bien. ¿Me entiendes? Te puede dejar en paz en este momento. Pero así es como podemos nosotros ganarle para que huya el enemigo. Tener nuestra confianza y tener total dependencia en Dios. No dependencia en el alcohol, hermanos. No dependencia en las drogas. No dependencia en la comadre, el compadre. ¿Qué nos van a poder enseñar ellos a nosotros? Tiene que ser toda la confianza y depender en Dios. Es la única manera que podemos salir de esas cuevas. Cuando empezamos a depender en Dios. A depender de Dios así como pudieron salir de la cueva. Así es como llegaron a ser la nación de Israel. Hermanos, algo que me gusta de esta historia es que David tuvo que darle dos enseñanzas, dos lecciones al pueblo, ¿verdad? Les tuvo que enseñar que primero tienen que tener una relación con Dios. Hermanos, para que nosotros podamos vencer nuestras batallas y poder salir de esa cueva, tenemos que tener una relación con Dios. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la palabra clave? Mi. Mi es la palabra clave. Mi piano, mi silla, mi esposa, mis hijos, mi, esa es una relación, mi. Esa es la palabra clave en el Salmo 23. Y eso es lo que David le tuvo que enseñar al pueblo, que tenían que tener una relación con Dios. Como él fácilmente pudo decir, Jehová es mi pastor, porque él tenía una relación con Dios. Porque no era la primera vez que se encontraba en problemas. Él siempre andaba peleando, él siempre andaba huyendo, él siempre tenía victoria. Había aquí, había allá, él siempre huía, hermanos. Él pasó casi 7 años huyendo, hermanos. Entonces, la palabra clave en el Salmo 23 es mi. Si usted puede decir mi, hermano, usted puede decir, sí, ese es mi Dios. Usted lo puede decir confiadamente. Porque si usted lo puede decir confiadamente, entonces ya está ganando usted, hermano. Usted las batallas ya las puede ganar más fácilmente porque Dios es su pastor. Entonces, David tenía que enseñarle a esos 400 hombres a tener una relación con Dios. No una relación con David, pero con Dios tenía que ser la relación. Por eso lo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el versículo 2, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso quiere decir que le tenía que enseñar al pueblo a tener confianza en Dios. Porque un buen pastor va a llevar a sus ovejitas a un lugar sano, ¿verdad? O no los va a llevar al bosque donde están todos los lobos. Los va a llevar a un lugar sano, donde hay pastos verdecitos, donde ellos puedan comer.
Ustedes sabían que el pastor tiene que llevar a las ovejas a un lugar, a un lago. No los puede llevar a tomar agua a un río, porque lo más sensible que tienen las ovejas son la lengua. ¿Ustedes sabían eso? Eso es lo más sencillo y sensible que ellos tienen. Entonces por eso les dice que en lugares de delicados pastos me irá a descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Los tiene que llevar a aguas. El pastor tiene que llevar a esas ovejitas a aguas donde no se puede mover la agua, para que ellos puedan tomar con calma. Entonces, ¿qué está enseñando eso el pastor con las ovejas? Que las ovejas tienen que confiar en él. Entonces David le está enseñando al pueblo que su confianza es en Dios. Que con los ojos cerrados sigan a Dios, hermanos. ¿Ah? Que lo sigan por fe. Amén, hermanos. Amén. Entonces, tenemos que tener confianza. ¿Y qué significa confianza, hermanos? Confianza es esperanza, fe, seguridad, hermanos, creencias, convicción, tranquilidad. Ellos tuvieron que aprender todo esto en esta cueva, hermanos. Tuvieron que aprender que en Dios hay fe, hay esperanza, hermanos. ¿Y esperanza qué es? Es una ilusión. Ellos tenían que decir, un día vamos a salir de esta cueva por fe. Tenían que ilusionarse que iban a salir. Tenían que ver la pantalla grande que iban a salir de esa cueva. No iban a estar, a ver si nos quedamos aquí. A ver qué va a pasar con nosotros. Imagínense, hermanos, si se hubieran quedado así. No, se iban a acobardar. Pero ellos tenían que tener una ilusión que iban a salir de esa cueva. Que había cosas más grandes para ellos. Amén, hermanos. Después que estos hombres pudieron tener estas dos cosas, sus vidas fueron transformadas, hermanos. Sus vidas fueron cambiadas, fueron renovados. En 2 Samuel 23:8, la Biblia nos cuenta de los valientes de David. Los valientes de David. ¿De dónde creen que salieron esos valientes de David? De esos 400 hermanos. Porque cuando ellos dejaron su confianza en Dios, entonces Dios pudo trabajar con ellos. Dios pudo obrar con ellos. Y llegaron a ser los valientes de David. Y no solo quedaron en historia, quedaron marcados en la Santa Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque decidieron salir de esa cueva, decidieron poner su confianza en Dios. Supieron tener fe en Dios. Y ellos hicieron maravillas, hermanos. Estaba yo leyendo de qué es lo que hicieron los valientes de David. Y uno, hermano, mató 800 hombres. Imagínense, uno mató a 800 hombres, hermanos. A mí, si no es un wow para usted, para mí es un wow. 800 hombres, si uno apenas con uno se puede pelear y termina bien cansado. ¿Ah? Si uno apenas se da ahí a una lucha libre con alguien, y no, hombre, ya anda tirando la tripa. Pero a este le ganó 800 hombres, hermano. Y luego la historia también cuenta que había otro valiente de David que mató a tantos que dice que su mano se le quedó pegada a la espada. No pudo soltar la espada por tanta gente que estuvo matando. Esas son maravillas, hermano. Esas son transformaciones que Dios hace. ¿Okay? Estos afligidos, cobardes que huyeron, ya no eran esos cobardes, ya eran los valientes de David. Hermanos, cuando pasemos a la eternidad, ¿cómo queremos que la gente nos reconozca a nosotros? ¿Cómo queremos que la gente nos recuerde? Que nos recuerde como valientes, como nos recuerde como afligidos. ¿Cómo quiere que su tumba lea, hermanos? ¿Cómo le gustaría que su tumba leera? Cuando en ocasiones que uno va al cementerio, a mí me gusta ver las placas, qué es lo que dicen. Y miramos muchas cosas que dice buen esposo, buen hijo, buen hermano, y otros se ponen otras cositas bien bonitas, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo quisiera que mi tumba dijera? ¿Verdad? Aquí murió un valiente de Dios. Aquí murió un hombre de fe. Así es como quisiéramos, hermanos, salir de este mundo, que la gente nos reconozca, que la gente diga, que quedemos marcados en los corazones de otros, que otros digan, este hermano fue el que me llevó a Cristo, este hermano fue el valiente que me enseñó de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ahorita puede uno estar en una cueva y ni se ha dado cuenta, hermano. ¿Ok?
ni se ha dado cuenta que uno está en una cueva. Dios quiere que no estemos en una cueva. Dios quiere que pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Dios nos quiere ver afuera de esa cueva. Él no va a entrar a esa cueva, hermanos. Dios no va a entrar a tu cueva de tu corazón. Él quiere que tú salgas para que Él pueda ir a ti. Porque en esa cueva de tu corazón, ahí hay maldad, ahí hay rencor, ahí hay envidia, malicia. Y Dios no puede estar con el pecado. Así Dios te da esa invitación. Sal de esa cueva y yo vengo a ti. Pero no esperes que Dios venga a ti sentadito ahí. Que Dios venga a ti y que le haga así y que tus ojos despierten y se te prendió la lucecita. No, no es así, hermanos. Tú tienes que salir de esa cueva. Tú tienes que decidir que vas a salir y tienes que poner tu confianza en Él para que Él venga a ti y te jale y te tome de tu mano y te saque de esa cueva. Amén. Ok, entonces Dios no va a ir a ti allá adentro. Él te va a esperar afuera para que tú saques. Ok, Él te invita a salir. Pero para salir se requiere que tú hagas esa decisión, que tú quieras salir. Hay veces dura tanto tiempo. A veces uno se acostumbra a estar en esa cueva. Hermanos, ¿qué hay en una cueva? Vamos a ver una imagen de una cueva. Telarañas, ¿verdad? Oscuridad. ¿Va a oler bonito allá adentro? ¿Va a oler feo? ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres que Dios venga allá adentro? No, Él te va a esperar acá afuera. Tienes que limpiar tus pecados para que Dios venga a ti. Tienes que limpiarte, hermanos, para que Dios pueda salir, para que Dios pueda encontrarte. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, hermanos? Tenemos que tomar una decisión. A veces nos acostumbramos tanto a estar en esta cueva, que estamos bien, decimos, no, yo estoy bien. Todo con telaraña, todo sucio uno, así queda uno. Y hay veces, yo me acuerdo cuando estaba en la calle, a veces muchos de los muchachos que salían de la cárcel, ellos querían regresar. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados a estar en esta cueva. A veces nos acostumbramos, hermanos, pero no tenemos que estar acostumbrados a estar en el pecado. Ahorita Junior estaba hablando de que una mancha, que la lepra empezaba con una manchita, con un grano. Y luego que pasaba con esa lepra, se hacía todo el cuerpo. Y así es el pecado, hermanos. A veces el pecado empieza chiquito y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Hasta que no puedes salir. Entonces toda la maldad, suciedad, oscuridad empieza hasta ser normal para la persona. La persona ya piensa que eso es normal. Sal de esa cueva, deja que Dios te conforta, hermano, y te guíe. ¿Sabes que confortar significa reanimar, fortalecer, alentar, tranquilizar, consolar, esperar? ¿Quién más nos puede dar esa paz, esa tranquilidad? ¿Quién más, hermanos? ¿A dónde están buscando esa paz? ¿A dónde están buscando esa fortaleza? Búsquenla en Dios. Búsquenla en Dios, hermanos. La palabra de Dios, somos bendecidos, hermanos. Hay Biblias por todos lados. ¿Cuántas Biblias no tienes en tu casa? Tenemos muchas Biblias, hermanos. Entonces Dios nos invita hoy a que salgamos de esta cueva. Y si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy te invito, hermano, a que salgas de esa cueva, a que le des tu vida a Dios, a que ya no regreses a esa cueva. Y cuando haya duda en tu corazón, acuérdate quién es tu fortaleza, acuérdate quién es tu Dios, acuérdate que si tienes una relación con Dios, lo vas a lograr hacer. Acuérdate de estos valientes que están escritos en la palabra de Dios, de estos valientes que algún tiempo fueron rechazados por la sociedad, fueron rechazados por sus familias posible. Acuérdate que cuando tú tengas un problema, cuando tú quieras correr, acuérdate, hermanos, de estos valientes, los valientes de David, pero tú vas a ser el valiente de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces te invito, si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito, hermano, a que vengas a Cristo en esta mañana, en esta tarde, a que lo aceptes en tu corazón, para que tengas vida eterna, para que seas un valiente y no un cobarde, hermanos. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, levanta tu mano allí donde está. Este día puede ser tu día de salvación.
este día puede empezar tu día de la valentía. ¿Quieres ser un valiente con Cristo? Levanta tu mano donde estás, hermanos. Si no hay nadie, hermanos, si no hay nadie que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, entonces vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Si se pueden poner de pie, hermanos. Espero, hermanos, que hoy podamos poner en práctica algo, podemos aplicar la palabra de Dios, en tener nuestra confianza en Dios, a depender al 100 por Dios, hermanos. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por esta hermosa tarde, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, Padre. Te pedimos que vengas a nosotros, Señor, que nos des de tu fortaleza, que nos des de tu paz, de tu amor y de tu protección, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.